La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre: ¿por qué suceden cosas malas a gente buena? Quizás usted se ha hecho esa pregunta. Es una pregunta muy tradicional, pero también es una pregunta muy difícil de responder. Pero el creyente sabe que Dios siempre está en el control. El creyente sabe que Dios es el soberano, es el Dios soberano. Y no importa lo que pase, no hay casualidades para el Señor Adonai. No lo hay. Nada sucede al azar. Job fue un ferviente y perseverante creyente. Job sabía que Dios estaba en el trono y en total control, aunque él no tenía la forma de saber por qué tantas tragedias terribles ocurrían en su vida en un solo día. El día de hoy veremos la perseverancia de Job. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 1, era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tuvo 7 hijos y fue un hombre con una abundante riqueza. Tuvo hijas y fue un hombre con una abundante riqueza. Y lo perdió todo en un solo día. Pero no perdió su perseverancia, pero no perdió su constancia, pero no perdió su permanencia, pero no dejó de ver a Dios, no dejó jamás de poner sus ojos en el Dios Altísimo, en el Señor Adonai. La Biblia nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó qué pensaba de Job. Satanás acusó a Job de que él solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Entonces Dios permitió a Satanás que le quitara a Job toda la riqueza y sus hijos. Luego, Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente. Job se afligió profundamente, pero escuche bien, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice así Job capítulo 1, versículo 22 y el capítulo 42, versículos 7 y 8. Por ejemplo, en el Job capítulo 1, versículo 22, dice exactamente así: en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En un solo día recibe noticias desagradables. En un solo día recibe noticias realmente desfallecedoras. Perdió su ganado, perdió su posición económica, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió su hacienda, perdió sus criados. Tenía incontables animales, incontables criados. Lo perdió todo en un solo día, pero no perdió su perseverancia en el Señor. Los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber pecado para merecer un castigo y discutieron con él sobre esto. ¿Qué tipos de amigos? Cuidado, padres, cuidados esposos, con si ves que tu hijo o si ves que tu hija está pasando por algunas situaciones, le atribuyes todo a pecado, pecado y pecado. Cuidado. ¿Quieres un ejemplo? Lo tienes aquí en Job. Cuidado. Míralo desde la perspectiva del Señor a la luz de la Escritura. Por ejemplo, un joven llamado Eliú intentó hablar en nombre de Dios antes de que Dios mismo le respondiera a Job. Sin embargo, Job se mantuvo inocente. Sin embargo, Job perseveró en su confianza en el Señor Adonai, aunque él confesó que quería morir y le hizo también preguntas al Señor. Cuando este amigo, entre comillas, podríamos decir, llamado Eliú, se presenta ante Job, dice Job capítulo 38 hasta el capítulo 42, lo cual yo invito a que usted lo lea. Y cuando usted lo lea, usted va a observar, usted va a apreciar la más bella poesía acerca de la grandeza y de la omnipotencia de Dios. Job respondió al discurso de Dios con humildad y arrepentimiento, diciendo que él había hablado de cosas que no sabía. Job capítulo 40, versículos 3 y 5 y 42, versículos del 1 al 6. En el capítulo 40, versículos del 3 al 5, dice exactamente así: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar.
Muchas veces hablamos incoherencias, muchas veces hablamos banalidades, muchas veces hablamos cosas que no tienen sentido aún las cosas que decimos, porque no hallamos respuestas a esta situación tan difícil que no se pueda estar sucediendo. ¿Por qué suceden cosas malas a gente tan buena? Muchos se hacen ese tipo de preguntas. Déjeme decirle que Dios, el Señor Adonai, les dijo a los amigos de Job que él estaba enojado con ellos para no hablar lo recto de él. Estaba enojado con ellos para no hablar lo recto de él, a diferencia de Job, que había hablado la verdad. Job capítulo 42, versículos 7 y 8. Dios, el Señor Adonai, que todo lo ve, que todo lo sabe, que es todopoderoso, les dijo que ofrecieran sacrificios y que Job oraría por ellos, y Dios aceptaría su oración. ¿Sabe? Job así lo hizo, probablemente perdonando a sus amigos por su dureza. Perdone a sus amigos por su dureza. Perdone a sus padres por su dureza. Perdone a sus autoridades por su dureza. Perdone muchas veces a sus hijos por su dureza. Usted puede hacerlo, pero más difícil es perdonarse a uno mismo por su propia dureza. Pero si usted está en el Señor, entonces usted comprenderá y entenderá que Él lo tiene todo bajo control y usted empezará a tener una vida perseverante, así como la de Job. Dios, el Señor Adonai, restauró al doble la fortuna de Job. Job capítulo 42, versículo 10. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Job capítulo 42, versículo 12. Job vivió 140 años después de su sufrimiento. Miren, el sufrimiento fue leve, el sufrimiento fue pasajero, comparado con la eternidad que uno va a tener delante de la presencia de Dios. Algo muy importante. Job nunca perdió su fe en Dios, incluso bajo las circunstancias más desesperantes que lo probaron hasta lo más profundo. Job nunca perdió su fe en Dios. Job siempre perseveró, y ahí vemos usted y yo el poder de la perseverancia, la trascendencia de la perseverancia. Es difícil imaginar el perderlo todo, el perder todo lo que tenemos en un solo día, propiedad, posesiones e incluso hasta los propios hijos. Realmente es doloroso. O perder a un padre, perder una madre, es doloroso. La mayoría de los hombres caerían en depresión y quizás incluso cometerían suicidio después de semejantes pérdidas tan grandes como la que Job tuvo. Y muchas veces ante situaciones muy adversas, usted ha tenido deseos hasta de morir. Pero Job no. Aunque oprimido lo suficiente como para maldecir el día de su nacimiento, según Job capítulo 3, versículos del 1 al 26. Job nunca maldijo a Dios. Escuche bien y grábeselo en su corazón, en su mente, en su alma y en todo su ser. Job nunca maldijo a Dios por la situación más difícil que pueda pasar en su vida. Job capítulo 2, versículos del 9 al 10. Tampoco Job flaqueó en su entendimiento de que Dios estaba en el control de todo. Esto realmente es impresionante. Por otra parte, los tres amigos de Job, en lugar de consolarlo, le dieron malos consejos e incluso lo acusaron de cometer pecados tan graves que por esa razón Dios los estaba castigando con la miseria. ¿Qué tipo de amigos, no? Job conocía a Dios lo suficiente bien. Job conocía a Dios, escuche bien, lo suficientemente bien como para saber que él no obraba de esa manera. En realidad, él tenía una íntima relación personal con el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Es por eso que Job fue capaz de decir esto. Escúchelo. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job capítulo 13, versículo 15. Cuando la esposa de Job le sugirió que maldijera a Dios y se muriera, Job le respondió de una manera tan dulce a su esposa. Y quedó registrado en Job capítulo 2, versículo 10. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Creo yo, esposa mía, amada mía,
El sufrimiento de Job desde la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes hasta el tormentoso momento en el cual él vivió también con su cuerpo de una manera física. Job lo soportó todo ello. Inclusive podemos agregar también el sermón de sus llamados amigos. Sin embargo, con todo ello, Job nunca flaqueó. La fe de Job nunca flaqueó. Realmente Job permaneció, perseveró y fue constante. ¿Sabe por qué? Porque Job sabía quién era su redentor, su salvador. ¿Quién era? ¿Lo sabía usted? Sabía que él era un salvador vivo y sabía que algún día él estaría físicamente sobre la tierra. Job capítulo 19, versículo 25. ¿Sabe usted que solo en Jesús hay salvación? ¿Sabe usted que solamente el Señor Jesucristo es el único que salva, que sana, que santifica y que vuelve por segunda vez? ¿Y que vuelve por su iglesia? Déjeme decirle de que Job entendía los días del hombre son ordenados. Él entendía que los días del hombre son ordenados, quiere decir enumerados, y que no se pueden cambiar. Job capítulo 14, versículo 5. Realmente, la profundidad espiritual de Job aparece en todo el libro. Si usted lea todo el libro, por favor, lo invito a leer antes que termine todo este año y usted realmente aprenderá muchas lecciones a través de la vida de Job. Y una de las más grandes lecciones fue que perseveró en medio de la angustia, que perseveró en medio del dolor, que perseveró en medio de la pérdida de hijos, de propiedades, perseveró aún en medio de acusaciones infundamentadas. Él perseveró, él permaneció. El libro de Santiago se refiere a Job como un ejemplo de perseverancia. El libro de Santiago escribe en Santiago capítulo 5, versículos del 10 al 11, dice así: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Déjeme decirle que hay varios eventos científicos e históricos en el libro de Job. Así es, el libro indica que la Tierra es redonda mucho antes de la aparición de la ciencia moderna. Job capítulo 22, versículo 14. El libro de Job menciona que los dinosaurios, no por ese nombre exactamente, pero la descripción de Behemoth es sin duda parecida a un dinosaurio, viviendo juntamente con el hombre. Job capítulo 40, versículos del 15 a 24. El libro de Job nos da un vistazo detrás del velo que separa la vida terrenal, esta vida terrenal de la vida celestial. En el comienzo del libro de Job, vemos que a Satanás y sus ángeles caídos todavía les permitía el acceso a los cielos, entrando y saliendo de las reuniones establecidas que allí se estaban llevando a cabo. Lo que resulta evidente de estos relatos es que Satanás está muy ocupado planeando su maldad en la tierra, tal como registra Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Recuerde, nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo es Satanás. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu hijo, no es tu hija, no es tu suegro, no es tu suegra, no es tu cuñado, no es tu cuñada. No. El diablo solamente ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero usted, con Cristo, teniéndolo en su corazón, entonces usted será un hombre perseverante aún en medio de las luchas, aún en medio de las angustias, aún en medio de acusaciones. ¿Sabe qué? Además, este relato muestra cómo Satanás es el acusador de los hermanos. Él es nuestro acusador, que corresponde a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y muestra su arrogancia y su orgullo, como se describe en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Así es. Es increíble ver cómo Satanás desafía a Dios. Él no tiene escrúpulos para enfrentar al Dios Altísimo. El relato en Job muestra que Satanás cómo realmente es. Muestra a Satanás cómo realmente es, soberbio y perverso en toda su esencia. La mayor lección que aprendemos en el libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace y no hace. ¿Quién es el hombre para contender con el Señor?
¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Pongamos nuestra mano sobre nuestra boca para no hablar semejante barbaridades en contra del Señor Dios, que lo tiene todo controlado. Realmente la experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento. Repito, la experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios. Sus caminos son perfectos, ¿no dice Salmos capítulo 18, versículo 30? Ya que los caminos de Dios son perfectos, entonces usted y yo podemos confiar en que lo que Él hace, podemos confiar en lo que Él hace, en lo que Dios hace, y lo que Dios permite también es perfecto. Ponga su confianza en el Señor Jesús. Abra su corazón al Dios altísimo y poderoso. Es maravilloso. Déjeme decirle que no podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como Él nos lo recuerda en el libro de Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche bien, hermano y hermana. Escuche bien, amigo, usted que está escuchando esta breve reflexión. Escuche bien. Nuestra responsabilidad para con Dios es solamente una: obedecerle, obedecer, confiar en Él y someternos a su gloriosa, perfecta, buena y maravillosa voluntad, sea que la entendamos o no. Y sabe, cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Cuando lo hagamos, vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.